En un pequeño pueblo rural, donde el amanecer siempre traía consigo el aroma de la tierra húmeda y el canto distante de los gallos, vivía un hombre cuyo nombre casi nadie recordaba. Todos lo conocían simplemente como el tractorista. Su rutina era sencilla: despertarse con la primera luz, tomar un café fuerte y encender el viejo tractor que lo había acompañado durante más de 20 años. Su vida fluía entre campos interminables y caminos de tierra, donde los únicos testigos de sus pensamientos eran el viento y el crujir de las ruedas sobre el suelo seco. Aquel día, sin embargo, sería diferente. Desde el momento en que abrió la puerta de su casa, sintió que algo fuera de lo común estaba a punto de suceder. El aire parecía más denso, como si el silencio guardara un secreto que nadie se atrevía a contar. Fue entonces cuando vio a la mujer. Estaba parada al borde del camino, sosteniendo a un niño pequeño de la mano. Su ropa era sencilla, gastada por el tiempo, pero en su mirada había algo imposible de ignorar, una mezcla de desesperación y súplica silenciosa. El tractorista no era un hombre curioso por naturaleza. Había aprendido que en el campo, las preguntas de más solo traían complicaciones. Sin embargo, aquella mañana, sintió que no podía simplemente seguir de largo. Se detuvo, bajó del tractor y se acercó a la mujer. No sabía si era el frío de la mañana o la expresión en el rostro de ella lo que le hizo estremecer. Sin decir una palabra, la mujer extendió la mano y señaló la vieja cabaña que se encontraba a unos metros de distancia. Era una construcción olvidada, cubierta de maleza, que muchos decían que nadie habitaba desde hacía décadas. El tractorista, confuso, le preguntó qué necesitaba. La respuesta de la mujer fue tan inesperada como inquietante: pidió las llaves de su casa. No explicó para qué, ni por cuánto tiempo, solo dijo que era urgente. Muy urgente. El hombre sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Prestar las llaves de su casa a una completa desconocida no era algo que alguien haría sin pensarlo 2 veces. Sin embargo, había algo en la forma en que ella hablaba, en el modo en que apretaba la mano del niño, que le hizo imposible negarse. Con dedos temblorosos, sacó las llaves de su bolsillo y se las entregó, sin saber que ese simple gesto cambiaría su vida para siempre. La mujer no dijo gracias, ni explicó nada más. Simplemente tomó las llaves, caminó hacia la casa y cerró la puerta detrás de ella. El tractorista volvió a su trabajo, intentando convencerse de que todo aquello no era más que una extraña coincidencia, una rareza de esas que a veces suceden en el campo, donde la lógica no siempre encuentra explicación. Sin embargo, mientras pasaban las horas, su mente no podía dejar de volver a la imagen de aquella mujer y del niño. ¿Quiénes eran? ¿Por qué necesitaban su casa? ¿Qué buscaban allí dentro? Cuanto más intentaba apartar esos pensamientos, más fuerte se hacía la sensación de que algo estaba profundamente mal. Cuando el sol comenzó a esconderse detrás de las colinas, decidió regresar. El motor del tractor rugía en el silencio de la tarde, pero dentro de él, lo único que se oía era el eco de su propia incertidumbre. Al llegar, se detuvo frente a su ventana, y lo que vio al mirar hacia adentro fue tan inesperado, tan imposible, que por un momento creyó que estaba soñando. Pero no era un sueño. Lo que vio allí, detrás de aquel cristal polvoriento, fue solo el principio de un misterio que nadie en aquel pueblo podría olvidar jamás. ¿Quieres saber qué pasó después? No te pierdas la siguiente parte de esta increíble historia. Suscríbete y acompáñanos en esta investigación que te dejará sin palabras. El tractorista se quedó allí, inmóvil, con la vista clavada en aquella ventana que había mirado miles de veces, pero que ahora parecía pertenecer a otro mundo. Su corazón latía con fuerza, como si intentara advertirle de algo que su mente aún no podía comprender. Lo que vio dentro de su propia casa desafió toda lógica, toda razón. Sin embargo, antes de contarte qué era exactamente lo que había al otro lado del cristal, es importante entender quién era realmente este hombre y por qué aquel instante era mucho más que una simple curiosidad. Desde joven, el tractorista había vivido solo. Su vida fue marcada por la rutina y el silencio. Nunca fue hombre de fiestas ni reuniones, prefería la tranquilidad de su campo y el sonido constante de su tractor. A lo largo de los años, había aprendido a no esperar sorpresas ni cambios. En el campo, las cosas son como son, y las vidas pasan como pasan, lentas, predecibles,
sin grandes giros ni misterios. Por eso, aquella mañana, cuando vio a la mujer y al niño al borde del camino, su primer instinto fue ignorarlos. No por maldad, sino porque el mundo de los demás no era el suyo. Sin embargo, algo en la forma en que aquella mujer lo miró lo sacudió desde dentro. No era solo tristeza ni desesperación. Era algo más profundo, más antiguo, una especie de súplica silenciosa que parecía venir desde un lugar oscuro y olvidado. Y aunque no podía explicarlo, sintió que decirle que no habría sido como darle la espalda a una parte de sí mismo que había enterrado hacía mucho tiempo. Cuando le entregó las llaves, creyó que lo hacía por compasión. Pero con el paso de las horas, mientras trabajaba en el campo, empezó a darse cuenta de que había algo más. Era como si aquella mujer lo conociera, como si supiera algo sobre él que ni siquiera él mismo recordaba. Y el niño apenas había levantado la mirada. Todo el tiempo mantenía la vista baja, como si temiera ver algo o a alguien. Al regresar y ver a través de la ventana, sus manos comenzaron a temblar. Lo que vio no era lo que uno esperaría encontrar en una casa de campo sencilla. No eran personas descansando, ni explorando, ni buscando algo que hubieran perdido. Dentro de su casa, en el corazón de su hogar, había una escena que parecía sacada de un recuerdo que jamás había vivido, pero que de alguna forma conocía. La mujer estaba sentada en el suelo, frente al viejo espejo que colgaba en la pared desde que el tractorista tenía memoria. El niño estaba a su lado, en completo silencio. Pero lo extraño no era eso. Lo extraño era lo que reflejaba el espejo. Porque en ese reflejo, la mujer no era la misma que había visto aquella mañana. En el reflejo, su rostro era mucho más joven, y su ropa no estaba gastada ni vieja. Parecía una versión de sí misma que pertenecía a otro tiempo, a otra historia. El niño, en cambio, no tenía reflejo alguno. El tractorista se frotó los ojos, creyendo que era un efecto de la luz o del cansancio. Pero cuando volvió a mirar, la escena seguía igual. La mujer joven del espejo le hablaba a la mujer real, a la que estaba sentada en el suelo. Y aunque no podía oír las palabras, sus labios se movían con una familiaridad escalofriante. Era como si se conocieran, como si compartieran un secreto que no debía ser revelado. En ese momento, el tractorista recordó algo. Un recuerdo lejano, enterrado bajo capas de polvo y tiempo. Cuando era niño, su abuela solía contarle historias sobre la casa. Le decía que aquel espejo no era un espejo cualquiera. Según ella, era un espejo de memoria, un objeto extraño que no reflejaba lo que estaba frente a él, sino lo que la casa recordaba. Era un espejo que guardaba los secretos de todos los que alguna vez habían vivido allí. En ese instante, el tractorista comprendió algo que le hizo sentir un frío profundo en el pecho. Aquella mujer no era una extraña cualquiera. De alguna forma, estaba conectada a la historia de la casa. Y el niño era la clave de todo. Sin atreverse aún a entrar, se quedó fuera, observando. Vio cómo la mujer tomaba un pequeño objeto de su bolsillo, algo envuelto en un pañuelo blanco. Lo sostuvo entre sus manos durante varios minutos, como si fuera el objeto más valioso del mundo. Luego, lo colocó frente al espejo. Y entonces, sucedió algo aún más extraño, el reflejo de la mujer joven tomó el objeto, como si el espejo no fuera una superficie sólida, sino una puerta entre dos mundos. El tractorista sintió que su mente no podía procesar lo que estaba viendo. Era imposible. Y sin embargo, allí estaba, ocurriendo justo ante sus ojos. Quiso entrar, preguntar, exigir explicaciones. Pero algo lo detuvo. Una voz dentro de él, una voz que no había escuchado en años, le susurró al oído: no es momento todavía. Observa. Aprende. Recuerda. Y así lo hizo. Desde aquella ventana, fue testigo de un ritual que parecía tan antiguo como la misma casa. Un ritual de memoria, de secretos y de cicatrices que el tiempo había intentado ocultar, pero que ahora, por alguna razón, habían decidido salir a la luz. ¿Qué era aquel objeto? ¿Quién era realmente aquella mujer? ¿Y por qué el niño no tenía reflejo? Las respuestas aún estaban lejos, pero el tractorista sabía que ya no podía escapar. Su vida, su historia y la historia de esa casa estaban entrelazadas de una forma que aún no comprendía,
pero que pronto descubriría. Si quieres saber lo que realmente sucedió dentro de esa casa, no te pierdas la tercera parte. Lo que viene a continuación cambiará todo lo que creías saber sobre esta historia. Suscríbete y acompáñanos en este viaje al corazón de un misterio enterrado bajo años de silencio. Con el corazón golpeando en su pecho y las manos húmedas por el sudor frío, el tractorista tomó aire y finalmente decidió entrar en la casa. La puerta crujió al abrirse, como si protestara por ser testigo de lo que estaba a punto de ocurrir. Cada paso que daba resonaba en el suelo de madera vieja, y el eco parecía devolverle sus propias dudas. Su casa, que durante años había sido un refugio seguro, ahora le resultaba ajena. Cada sombra, cada objeto, parecía observarlo, como si la misma estructura de la casa le guardara un secreto desde hacía mucho tiempo. Al entrar, lo primero que notó fue el aire. No era el aire fresco y simple del campo, sino uno más denso, cargado de algo invisible pero innegable, como si las paredes respiraran recuerdos antiguos. Y allí, en la sala principal, estaba la mujer. Seguía sentada frente al espejo, con el niño a su lado. Pero esta vez, ella no parecía sorprendida al verlo. Todo lo contrario, lo miró como si lo estuviera esperando. El tractorista abrió la boca para hablar, pero ninguna palabra salió. No sabía por dónde empezar. ¿Quiénes eran? ¿Qué estaban haciendo en su casa? ¿Qué significaba todo aquello? Sin embargo, antes de que pudiera formular una sola pregunta, la mujer habló. Su voz era suave, pero cargada de una tristeza profunda, como si cada palabra le pesara más de lo que podía soportar. Sabía que volverías antes de que terminara, dijo ella, sin apartar la vista del espejo. Esta casa no es solo tuya. Nunca lo fue. Hay historias que se esconden en las paredes, en los objetos olvidados, en los rincones que nadie limpia. Y hay nombres que nadie pronuncia, porque nombrarlos es abrir la puerta al recuerdo. El tractorista sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquellas palabras no tenían sentido, y al mismo tiempo, resonaban dentro de él con una extraña familiaridad. Miró al niño, esperando encontrar en él alguna señal, alguna pista. Pero el niño seguía sin alzar la mirada, aferrándose a la manga de la mujer como si de eso dependiera su vida. Fue entonces cuando la mujer extendió el pequeño objeto envuelto en el pañuelo blanco. Con manos temblorosas, el tractorista lo tomó y, al desenvolverlo, sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. Era un llavero. Un llavero oxidado, antiguo, que él conocía muy bien. Era el mismo llavero que su padre solía llevar consigo antes de desaparecer. Su padre. Un hombre al que apenas recordaba. Un hombre que, según contaban los ancianos del pueblo, una noche salió a trabajar al campo y nunca volvió. La gente decía que se había perdido o que había decidido marcharse, cansado de una vida de pobreza y trabajo duro. Pero había una versión de la historia que nadie se atrevía a contar en voz alta, la que hablaba de la casa, de ese espejo y de una puerta que solo se abre para aquellos que llevan la llave correcta. El tractorista miró a la mujer, sintiendo que su propia historia se estaba reescribiendo en ese mismo instante. ¿Cómo tienes esto?, preguntó, con la voz rota. La mujer sonrió, pero fue una sonrisa triste, una de esas que solo alguien que ha cargado con demasiados secretos puede mostrar. Tu padre no se perdió. Tu padre cruzó. Esta casa es un puente entre el ahora y el antes. Entre lo que fue y lo que pudo ser. Y este espejo es la puerta. Tu padre la cruzó, buscando respuestas, y nunca encontró el camino de regreso. Yo soy la última que quedó de aquel lado, esperando que alguien se atreviera a mirar. El tractorista sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. Nada tenía sentido y al mismo tiempo, todo encajaba. Recordó las historias de su abuela, los susurros sobre el espejo de memoria, las noches en que la casa crujía como si alguien caminara entre las paredes. Todo aquello que siempre había tomado como supersticiones de viejos ahora cobraba vida ante sus ojos. La mujer se puso de pie y por primera vez, el niño levantó la mirada. El tractorista sintió que el aire se escapaba de sus pulmones al ver esos ojos. Eran sus propios ojos. El mismo color, la misma forma. Era como verse reflejado en un charco de agua después de la lluvia.
Y entonces lo entendió, el niño no era un extraño. El niño era él. O mejor dicho, era la versión de él que nunca cruzó esa puerta. El niño que se quedó esperando a que su padre regresara. El niño que creció creyendo en las historias de fantasmas y espejos mágicos. El niño que aún guardaba dentro de sí cada miedo, cada duda, cada pregunta sin respuesta. La mujer, con lágrimas en los ojos, confesó lo último que faltaba. Esta casa guarda todas las versiones de quienes la han habitado. Tú no eres el primero ni serás el último. Y ahora tienes que decidir, cruzas y buscas a tu padre, o cierras la puerta para siempre. El tractorista miró el espejo. Su reflejo lo miraba de vuelta. Pero esta vez, junto a su reflejo, estaba el reflejo de su padre. Un hombre cansado, envejecido por el tiempo en aquel otro lado, pero con la misma mirada firme que recordaba de su infancia. Tenía que decidir. El espejo vibraba, como si una corriente invisible lo atravesara. El aire se volvió pesado, cargado de memorias que no eran suyas, de voces que susurraban su nombre. La casa entera parecía contener la respiración, esperando su respuesta. Y en ese momento, el tractorista entendió que aquella decisión no solo cambiaría su destino, sino el de todos los que alguna vez cruzaron aquella puerta y de todos los que aún estaban por llegar. Cruzó el umbral. Y lo que encontró al otro lado es una historia que el pueblo jamás podrá olvidar. Si quieres saber qué vio, qué encontró y cuál fue el verdadero final de esta historia, no te pierdas la cuarta y última parte. Suscríbete y acompáñanos en el cierre de esta historia que revela lo que nadie se atrevió a contar. Para entender realmente quién era el tractorista, primero hay que regresar al principio. Mucho antes de que él naciera, mucho antes de que esa casa se convirtiera en su hogar, ya existía una historia tejida entre sus paredes. Una historia que pocos se atrevían a contar, porque hablar de la casa significaba despertar recuerdos que el pueblo entero prefería enterrar. Hace más de 70 años, cuando los campos aún eran jóvenes y los caminos apenas eran senderos de tierra, la casa fue construida por un hombre llamado Antonio. Antonio era un hombre de manos firmes y mirada dura, conocido por su capacidad de trabajar de sol a sol sin jamás quejarse. Pero Antonio no construyó aquella casa solo para vivir. La construyó para encerrar algo. Algo que, según contaban los ancianos, había encontrado enterrado en medio de su terreno. Nadie sabía exactamente qué era, pero lo que sí sabían es que desde el primer día que Antonio clavó el primer clavo en aquella casa, empezaron a suceder cosas extrañas. Animales que se perdían y aparecían días después con ojos vidriosos y sin reconocer a sus propios dueños. Voces que salían de las paredes al caer la noche, murmurando palabras en lenguas que nadie entendía. Y sobre todo, aquel espejo. Un espejo grande, rectangular, que Antonio colocó en el centro de la casa, diciendo que era la única forma de mantener eso atrapado. Con el tiempo, la historia de Antonio se fue diluyendo entre cuentos de fogata y leyendas de pueblo. Pero el espejo nunca se movió de su sitio. Quienes vivieron después en esa casa aprendieron a convivir con su presencia, evitando mirarlo directamente, como si temieran que reflejara algo más que sus rostros. Décadas después, el padre del tractorista compró la casa por un precio absurdamente bajo. Nadie quería vivir allí, y nadie explicó realmente por qué. Pero el padre del tractorista no creía en historias de fantasmas. Era un hombre práctico, de campo, que solo veía una oportunidad de tener tierra propia para trabajar. Con los años, formó su familia en esa casa, sin saber que cada noche, mientras dormían, el espejo seguía guardando secretos. El tractorista creció en aquel ambiente. Recuerda las noches en que su abuela le contaba historias sobre el espejo, advirtiéndole que nunca se acercara demasiado. Decía que el espejo no solo reflejaba a quien lo miraba, sino que mostraba fragmentos de todo aquel que alguna vez vivió en esa casa. Decía que, si uno se quedaba mirándolo el tiempo suficiente, podía ver no solo el pasado, sino también aquello que nunca llegó a ocurrir. Vidas posibles, caminos alternativos, decisiones que jamás se tomaron. Pero, como suele suceder, el tractorista creció y olvidó esas historias. Se convirtió en un hombre práctico, igual que su padre, y dedicó su vida al trabajo en el campo, sin pensar demasiado en el pasado ni en las cosas que no podía explicar. Todo cambió el día que su padre desapareció.
Fue una noche sin luna, cuando el viento soplaba tan fuerte que parecía arrancar el alma de la tierra. El tractorista tenía apenas 10 años cuando se despertó y encontró la cama de su padre vacía. Su madre, pálida como un fantasma, solo le dijo que su padre había salido al campo y que volvería al amanecer. Pero el amanecer llegó, y luego otro, y otro más, y su padre nunca regresó. El pueblo entero buscó, durante días, semanas, hasta que finalmente lo dieron por perdido. Algunos decían que se había ido por voluntad propia. Otros susurraban que la casa lo había reclamado. Pero nadie, ni siquiera su madre, volvió a mencionar el espejo. Era como si todos supieran que el espejo era parte de la historia, pero preferían fingir que no existía. El tractorista creció con ese vacío, con esa ausencia convertida en rutina. Se hizo hombre, tomó el control de la casa y del campo, y aprendió a vivir sin preguntas. Hasta que aquel día, cuando vio a la mujer y al niño en el camino, todo lo que había enterrado dentro de sí comenzó a despertar. Cuando cruzó el espejo, lo que encontró al otro lado no fue un mundo oscuro ni un lugar maldito. Lo que encontró fue el eco de la memoria de su propia familia. Un espacio suspendido en el tiempo, donde cada paso que daba lo llevaba más profundo en la historia que nunca le contaron. Vio a su padre, más joven, aún con las manos fuertes y la mirada de acero. Vio a su abuela, colocándose al alrededor del espejo, murmurando palabras que parecían un rezo antiguo. Y vio a sí mismo, pero no al hombre que era ahora, sino al niño que fue. El niño que pasaba las tardes sentado frente al espejo, esperando que reflejara el rostro de su padre. El espejo no era una maldición. Era un recuerdo vivo. Un archivo de todas las vidas que tocaron aquella casa. Un puente entre el ahora y el antes, entre lo que fue y lo que pudo ser. Su padre no se había perdido. Su padre había cruzado voluntariamente, buscando respuestas, buscando romper el ciclo. Pero nunca encontró la forma de regresar. Hasta ahora. El tractorista entendió que él era la clave. Que su sangre, la sangre de su familia, era la única capaz de cerrar aquella puerta para siempre o de mantenerla abierta. Entendió que cada decisión que tomara desde ese momento no solo afectaría su vida, sino también la de todos aquellos que alguna vez vivieron y morirán en esa casa. Con lágrimas en los ojos, se acercó al reflejo de su padre y le ofreció la llave que la mujer le había dado. Su padre la tomó, y en ese instante, el espejo se resquebrajó. No se rompió en 1000 pedazos, sino que formó una grieta fina, como una cicatriz. El padre sonrió, un gesto de alivio y despedida, y lentamente comenzó a desvanecerse, como un recuerdo que finalmente encuentra descanso. Cuando el tractorista despertó, estaba de vuelta en su casa, en el suelo de madera, con el sol de la mañana entrando por la ventana. La mujer y el niño ya no estaban. Solo quedaba el espejo, con esa grieta solitaria, testigo mudo de todo lo que había ocurrido. Desde aquel día, el tractorista nunca volvió a hablar del espejo. Siguió con su vida, arando la tierra, cuidando sus cultivos. Pero cada vez que pasaba frente a ese espejo, se detenía un segundo, solo un instante, y en el reflejo veía, no su propio rostro, sino el eco de aquellos que vinieron antes que él. Su padre, su abuela, y todas las vidas que alguna vez fueron parte de esa casa. Y aunque la puerta se cerró, el tractorista sabe que la historia nunca termina realmente. Porque mientras la casa siga en pie, mientras el espejo siga reflejando, siempre habrá alguien dispuesto a mirar un poco más allá, a cruzar al otro lado y descubrir los secretos que el tiempo intentó olvidar. Así termina esta historia. Pero quizás sea solo el principio de otra. Si te ha gustado esta historia, suscríbete, porque en este canal seguiremos explorando los misterios ocultos en las casas olvidadas, en los objetos cargados de memoria y en las vidas que, aunque parezcan ordinarias, esconden secretos que nadie se atreve a contar.